Muchas gracias, Ramiro. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera yo compartir con ustedes, como bien comentaba Ramiro Pineda, un documento que evidentemente está a la disposición de ustedes, pero que, si me autorizan, me gustaría darle lectura y evidentemente ponerme a la disposición de ustedes para las preguntas o los cuestionamientos que tengan en torno al mismo o a los temas que ustedes decidan. Es la situación económica del país. En el año 2000, después de la severa crisis de 1995, el primer gobierno de la alternancia recibió una economía que crecía al 6% anual en un marco de estabilidad macroeconómica. Pero el retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del nuevo equipo de gobierno, truncó la tendencia y condujo a la caída y al estancamiento de la economía. En efecto, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, la tasa media anual de crecimiento de la economía en los años recientes ha sido de 1.71%, al tiempo que la población, según el último censo, creció en promedio 1.4% anual, lo que mantiene prácticamente estancado el Producto Interno Bruto por habitante. Al considerar el esquema desigual de la distribución del ingreso, se entiende por qué se ha deteriorado la calidad de vida y ha aumentado la pobreza en todas sus modalidades en tan corto periodo. Hay estancamiento económico y una mayor inequidad social. Según los últimos datos oficiales, y aquí hago una breve pausa para reiterar que todos y cada uno de los datos que compartimos este mediodía con ustedes son datos oficiales. No es una interpretación parcial de un partido político opositor, ni siquiera es la interpretación tendenciosa con algún sesgo de carácter partidario. Todos y cada uno de los datos que estamos compartiendo este mediodía con ustedes son datos oficiales y son datos verificables por ustedes. Insisto, hay estancamiento económico y una mayor inequidad social. Según los últimos datos oficiales, la pobreza aumentó en 6.1 millones de personas. Con información del Banco Mundial sabemos que el número aumentó en 4 millones de personas para 2010. No hay empleo y la única economía que crece es la informal, debido a que no hay otra alternativa de ocupación. Por tanto, podemos afirmar que el estancamiento persiste en la economía y la caída del ingreso per cápita real son un fracaso de la política económica panista. Por su parte, el desempleo es un fenómeno perverso que se reproduce a sí mismo en una espiral descendente del ingreso, la demanda, las ventas, la producción y el empleo. Durante el primer gobierno del PAN, cuando hubo la más alta producción y los mayores precios del petróleo de nuestra historia, el empleo creció en 1.187.000 puestos de trabajo, con un promedio de 197.984 empleos anuales, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. En contraste, en el periodo 94-2000, el promedio anual de nuevos empleos fue de 369.193, casi 2 veces los del periodo 2000-2006. Así, en el último sexenio del siglo pasado, en total hubo 2.584.351, con una población económicamente activa menor en 7 millones de personas a la actual. En el año 2000, la población económicamente activa era de 40.161.000 personas, con una producción y precios del petróleo menores. En lo que va del actual gobierno, el promedio anual de nuevos empleos es de 302.000, menor al del periodo 94-2000. A la fecha, la gestión del gobierno actual acumula solo 1.311.000 nuevos puestos de trabajo. Por ello, el rezago va en aumento. En el año 2000, el desempleo abierto era del 2.3% de la población económicamente activa, mientras que durante 2009 la cifra oficial llegó a 6.2%. 6.2%
de la población económicamente activa se encuentra desempleada. Con el dogma de que la mejor política industrial es la que no existe, se ha desmantelado la planta productiva nacional en los últimos años y una parte significativa de la inversión privada mexicana ha migrado de la industria a la distribución de artículos importados. El estancamiento en la formación de capital fijo, la disminución de la actividad industrial, el decaimiento del sector manufacturero, el retraimiento de la inversión extranjera directa y del turismo, así como la pérdida de competitividad, son uno más de los fracasos de las administraciones panistas. Uno de los elementos fundamentales de un buen gobierno es el manejo eficaz y honesto de los recursos públicos. En estos aspectos han fallado rotundamente los gobiernos del PAN. Después de varias reformas tributarias, seguimos con una débil recaudación y una elevada participación de los recursos petroleros en el total de ingresos del gobierno, cuya bonanza ha sido derrochada. El gasto público es ineficiente y opaco y la deuda del gobierno ha llegado a niveles muy altos. Los gobiernos del PAN no han podido aplicar eficazmente las diversas reformas tributarias que ellos mismos han promovido. No obstante que el Congreso de la Unión ha aprobado la mayoría de sus propuestas, ahora tenemos más impuestos que antes. No se ha avanzado hacia un sistema fiscal estable y sencillo que propicie la inversión. Se mantiene un elevado nivel de evasión fiscal y no se ha logrado que una parte significativa de la economía informal pague impuestos. Y aquí hago una pausa para saludar a mi compañero y amigo, el diputado Baltasar Hinojosa. De conformidad con los informes de la Auditoría Superior de la Federación y con base en cifras oficiales, puede afirmarse que existen graves deficiencias en el ejercicio del gasto público y que el gobierno pasa por encima de las decisiones presupuestarias de los representantes populares, en clara violación al mandato constitucional. Los subejercicios del gasto reflejan un subgobierno y se han convertido en una constante en cada periodo. Las erogaciones de las dependencias del gobierno difieren, a veces marcadamente, de los presupuestos autorizados por esta soberanía, y la limitada información que dan a conocer las dependencias en diversos rubros de gasto impide conocer con detalle en qué se usan los recursos públicos. En este sentido, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre del 2011, el monto de los subejercicios ascendió a 6,053 millones de pesos. 6,053 millones de pesos de subejercicios solo en el primer trimestre del 2011. Estas son cifras oficiales. El monto de los subejercicios, insisto, de 6,053 millones de pesos, cantidad equivalente al 7.3% del presupuesto modificado para dicho periodo. Esta ineficacia del gobierno para ejercer el gasto resulta inaceptable y vergonzosa. Los recursos del petróleo y de esas reformas fiscales se han destinado al financiamiento estrictamente al gasto corriente. Para dimensionar dicho gasto, por ejemplo, en sueldos y salarios, gastos de operación, el gobierno eroga actualmente más de 1.300.000 millones de pesos. En cambio, para la inversión en carreteras, una de los rubros más importantes de nuestra economía nacional, el gobierno destina directamente recursos por 54,000 millones, o sea, el 4.1% de los gastos de sueldos y operación. Según el informe de la Cuenta Pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, la inversión pública ha sido insuficiente para estimular la producción y alentar la formación bruta de capital. De ahí las insuficiencias en infraestructura básica, me refiero a caminos, puertos, ferrocarriles, el campo, la generación de distintas construcción de presas, etcétera. Esta distorsión incide necesariamente en los costos y en la competitividad de nuestra economía.
los aumentos en el gasto corriente se han reflejado en más plazas de primer nivel en la Administración Pública Federal. Estas casi se han duplicado en los últimos 4 años. Es más, en las plazas correspondientes a las homólogas a subsecretario, solamente en 2 años pasaron de 198 plazas a 335 plazas. A eso hay que agregar, obviamente, que requieren secretarias, requieren directores, requieren choferes, requieren toda la infraestructura y eso tiene un efecto multiplicador de aumentar el gasto de operación. La baja de recaudación es ineficiente, el ineficiente combate a la evasión fiscal, la ejecución discrecional del gasto, obviamente la baja recaudación, el aumento del gasto corriente y de la burocracia, la falta de transparencia, el mayor endeudamiento, sin uso claro del beneficio de la población y la carencia de una adecuada evaluación del desempeño de la administración de las finanzas públicas, queda de manifiesto que es el gran fracaso de estos gobiernos panistas. En menos de 6 meses, el secretario de Hacienda y Crédito Público ha expresado, primero, una familia mexicana con 6,000 pesos puede tener una vida deshogada. Más tarde, afirmó, 2, que México, a pesar de la pobreza, ya es un país de clases medias. Y 3, finalmente ha sostenido que el salario mínimo alcanza para más. Nosotros, en el PRI, consideramos que los números no mienten. El salario real ha caído y el 70% de los hogares tiene un ingreso menor al promedio nacional. Ahora alcanza para comprar menos que hace 20 o 30 años. Según la fuente que se seleccione, resulta fácilmente comparable. Hace 17 años, el salario mínimo era 15.27 pesos. Y con esa cantidad se podrían comprar 26 kilos de tortilla, 63.20 piezas de pan blanco, 2.6 kilos de carne, 8.48 litros de leche, 16.5 refrescos, 7.2 kilos de huevo o 24.3 boletos del metro. Si se consideran los precios de los bienes y servicios públicos, la situación se toma más crítica. Cada gasolinazo, cada aumento de precio de gas y de la luz es un golpe a la economía y principalmente a las familias mexicanas. Tan solo en estos 10 años, el precio de la gasolina se ha multiplicado por 2. Nos queda claro que 59 millones de mexicanos tienen algún nivel de pobreza. Y digo algún nivel porque la Sedesol ha creado pobres de primera y pobres de segunda. Esa es su principal aportación que a esta política pública central ha dado el secretario actual de Hacienda. Nos queda claro también que los 53 millones restantes tienen una condición de no pobres, pero con un ingreso insuficiente y sobre todo configuran una sociedad desigual, en donde el 10% más rico concentra el 38% del ingreso y el 10% más pobre solo el 1.8%. Esa es la lectura y no el país idílico que se dibuja en la mente de las autoridades panistas. En un reciente estudio de la CEPAL, en donde se analiza la desigualdad económica y el poder en México, se concluye que en los últimos años no se han caracterizado por cambios sustantivos en el nivel de desigualdad del país. La CEPAL no lo dice, pero nosotros sí. El cambio pregonado en el 2000 y los empleos ofrecidos en el 2006 con aquel candidato del empleo, ¿se acuerdan? Se quedaron en el discurso. En los hechos ha privado el retroceso y en el mejor de los casos la parálisis. Pero el tema de fondo es la incapacidad del PAN, gobierno, para proponer un proyecto de país distinto. Se han preocupado más por el equilibrio macroeconómico, pero como seguidores fieles del consenso de Washington, no entienden la desigualdad ni el desarrollo, y la sensibilidad social se reduce simple y llanamente a frases mercadológicas a través de mensajes pagados.